Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy miércoles 21 de enero. Este es el circuito informativo de las 12. Colombia amanece con un panorama cargado de hechos relevantes en seguridad, justicia, economía, política y sociedad. Estas son las noticias más destacadas. En seguridad y justicia, en el barrio San Bernardo, una mujer fue capturada por la Policía Metropolitana de Bogotá tras ocultar droga en su ropa interior y vender bolsas de basura. Cámaras de seguridad y seguimientos permitieron evidenciar su actuar delictivo. Un uniformado de la fuerza pública fue víctima de un ataque con arma blanca durante un hurto en el sector de Modelia, localidad de Fontibón. El hecho ocurrió en la noche del 20 de enero. El caso Zulma Guzmán sigue revelando nuevos elementos. La Fiscalía vinculó a Zenaida Vargas Pava, de 63 años, como la persona que habría entregado el paquete con frambuesas contaminadas que envenenaron a 2 menores en Bogotá en el 2025. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, atendió en 2025 a 874 animales silvestres en el CAR de Tocaima. De ellos, 94 lograron regresar a la libertad tras procesos de rehabilitación. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con tráfico ilegal y maltrato. En cuanto a economía y gobierno, Bogotá fortalece la lucha contra el gota a gota. Se han desembolsado más de 4.200 millones a negocios locales. En total, 22.859 personas se han inscrito al programa Ciérrale la llave al gota a gota. Colombia, entre los países con menor tributación al alcohol y la nicotina. El gobierno señaló que productos como los vapeadores no pagan impuestos, pese a su impacto en la salud. El gobierno consolida la inteligencia artificial como política de Estado a través del programa Colombia Inteligente. Se han destinado más de 29.500 millones para proyectos en salud, agro, infraestructura, energía, ciberseguridad y gobernanza de datos. La DIAN inició una fiscalización masiva sobre la importación de vehículos con beneficios diplomáticos. Se revisarán 1.475 vehículos, 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación para verificar el cumplimiento de normas aduaneras. El gobierno anunció la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas a partir del 20 de julio. Se fijó un tope de 30% a la inversión en el exterior de los fondos de pensiones que tendrán 5 años para repatriar el dinero. Bogotá y sociedad. Por la expiración de contratos con operadores privados, los ciudadanos bogotanos tendrán nuevas opciones para elegir el servicio de recolección de basura. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAD, emitió alerta por una tormenta geomagnética severa de origen solar, clasificada como G4, que podría afectar temporalmente comunicaciones, internet y sistemas satelitales en Colombia. El Tribunal de Justicia y Paz dictó una nueva condena en primera instancia contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados contra comunidades indígenas guayú en La Guajira. Alfredo Acosta Zapata, líder de la Guardia Indígena y coordinador en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONID, fue designado como nuevo ministro de Igualdad del gobierno de Gustavo Petro. Con 14 años de experiencia en la organización indígena, Acosta asume el reto de liderar esta cartera. Un país en movimiento, capturas contra el microtráfico, medidas de austeridad en el Congreso, avances en inteligencia artificial,
protección de la fauna silvestre y alertas por fenómenos naturales. Colombia enfrenta simultáneamente retos de seguridad, justicia, economía y sociedad, mientras el gobierno impulsa transformaciones que buscan mayor equidad y sostenibilidad. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime, soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas: puertas de alta calidad, ventanas derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El mundo sigue marcado por tensiones geopolíticas, operativos de seguridad de gran escala, decisiones judiciales y movimientos políticos que impactan la estabilidad global. Estas son las noticias más relevantes de la jornada internacional. En seguridad y defensa, el gobierno de Francia propuso realizar un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y manifestó su intención de contribuir a él. La iniciativa surge en medio de las tensiones provocadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en sus aspiraciones de anexionarse la isla ártica por su valor estratégico. La Unión Europea prometió una respuesta firme a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos para discutir el futuro del territorio autónomo danés. El Comando Sur de Estados Unidos incautó otro barco petrolero en el Caribe, el séptimo desde que inició el bloqueo a buques sancionados. El gobierno de México entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales en medio de la presión de Washington para que soldados estadounidenses ingresen a territorio mexicano a combatir a los carteles. En justicia y operativos internacionales, Europol anunció el desmantelamiento de una red de producción y distribución de drogas sintéticas en la operación más grande de este tipo jamás realizada. Se detectaron 24 laboratorios industriales en Alemania, Bélgica y Países Bajos. En total hubo 88 detenidos y varias toneladas de estupefacientes fueron retiradas del mercado. En Japón, un tribunal condenó a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro Shinzo Abe, un suceso que conmocionó al mundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó a 5 altos cargos demócratas de Minnesota, incluido el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por presunta conspiración para obstaculizar la labor del ICE. En política y gobierno, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación para unirse a la Junta de Paz creada por Donald Trump, que supervisará el acuerdo del alto al fuego en Gaza. El presidente de transición de Perú, José Yeri, descartó renunciar al cargo pese a la polémica por reuniones semiclandestinas con un empresario chino. Denunció que se pretende desestabilizar su gobierno y alterar el proceso electoral previsto para este año. En Chile, el presidente electo José Antonio Kast presentó a los 25 ministros que lo acompañarán desde el 11 de marzo, entre ellos 2 exabogados del dictador Augusto Pinochet. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el ingreso de $300 millones provenientes de la venta de petróleo a Estados Unidos, destinados a estabilizar el mercado cambiario. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que le encantaría involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. El Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar su compatibilidad con los tratados comunitarios. Economía y sociedad. En Cuba, el presidente chino Xi Jinping aprobó una ayuda emergente de $80 millones y un donativo de 60.000 toneladas de arroz.
En Perú, cientos de trabajadores de Petroperú marcharon en Lima durante una huelga de 72 horas exigiendo la derogación de un decreto de reestructuración que según ellos busca privatizar la empresa estatal. En España, un tren de cercanías chocó contra un muro de contención caído en la vía en Barcelona, dejando un muerto y 14 heridos. El accidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que provocó otro incidente por caída de rocas en la misma región. Incidentes y transporte. El Air Force One del presidente Donald Trump presentó un problema eléctrico menor cuando iniciaba su viaje rumbo al Foro Económico Mundial en Davos. La aeronave regresó a Washington para ser reemplazada. El panorama internacional refleja un mundo en tensión. Europa y Estados Unidos enfrentan disputas por Groenlandia. Israel se suma a la Junta de Paz impulsada por Trump, mientras América Latina vive protestas y reacomodos políticos. A la par, operativos de seguridad como el de Europol muestran la magnitud de los desafíos globales en crimen organizado. El Visionario Noticias. Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional, con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Ayer se venció el plazo para presentar propuestas para la línea 2 del metro de Bogotá y no se recibieron ofertas de los consorcios habilitados. Esto no detiene el proyecto, dijo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Escuchémoslo. Hoy a las 10 de la mañana de este 20 de enero se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. La empresa Metro no recibió propuestas. Esto no significa que la línea 2 del metro no continúe. La línea 2 del metro continúa. Es más, vamos a abrir licitación pública internacional en el mes de febrero. Tenemos el apoyo de la banca multilateral, tenemos los créditos de la banca multilateral, tenemos el soporte obviamente del convenio de cofinanciación y tenemos un proceso que está mucho más maduro hoy que como estaba hace unos años cuando se abrió, con mucha más información, muchas más claridades y muchos más elementos que permiten que posibles interesados participen en él. Nosotros vamos a reabrir este proceso, Bogotá va a reabrir este proceso de licitación pública, lo vamos a hacer en febrero, con la meta de recibir propuestas en el mes de septiembre de este mismo año, 2026, y poder adjudicar la línea 2 del metro en el primer trimestre del 2027. ¿Por qué es posible lograr esto? Como les decía, porque tenemos un proceso mucho más maduro de lo que estaba hace 2 años largos. Es un proceso que tiene ya muchas respuestas, muchas aclaraciones, modificaciones, un pliego definitivo con modificaciones que permite de generar seguridad para los posibles proponentes en términos técnicos, de garantías, de financiación, entre otras cosas. Entonces creemos que esa madurez del proyecto a estas alturas nos permite reabrirlo y tener la posibilidad de que haya
varias propuestas, que es un elemento importante en el esfuerzo por garantizar que Bogotá escoja la mejor propuesta para construir su línea 2 del Metro de Bogotá. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Hoy ponemos en conocimiento de la opinión pública esta noticia, pero advertimos de una vez que vamos a insistir, vamos a reabrir el proceso y tenemos la convicción de que con la información que tenemos, la madurez del proyecto que está hoy, esa nueva licitación pública podrá llevar a que Bogotá tenga varios proponentes por la información que ahora sí tiene el proceso completa y de esa forma garantizar que se cumpla el sueño de que Bogotá siga construyendo su sistema metro, que no se limite a la línea 1 que va por buen camino, que requiere obviamente de un complemento con más líneas. Y también sobre esto habló Leonidas Álvarez, el gerente de la empresa Metro. Solamente recalcar que a partir del mes de febrero empezaremos una acción muy amplia de invitación a diferentes firmas del mundo, de muchos países del mundo, para que vuelvan a participar, para que estén con la intención y con el conocimiento de un proyecto maduro, financiado, que puede ser factible, que es factible, para que participen en este nuevo proceso de licitación que, como lo decía el señor alcalde, iniciará en febrero y esperamos tener propuestas hacia el mes de septiembre de este mismo año y que pudiéramos tener adjudicación hacia el primer trimestre de 2027 y acta de inicio a finales del primer semestre del 2027. Entonces, alcalde, es reafirmar que el proceso continúa con unos documentos maduros que ya han sido puestos a la exposición del mercado básicamente y que volvemos a ese mercado con la seguridad de que vamos a tener pues una mayor participación de firmas que en el inicio en el 2023. El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Bogotá se prepara para vivir una nueva dinámica nocturna con la ampliación de horarios en bares y discotecas de 19 zonas focalizadas que ahora podrán operar hasta las 5 de la mañana. La medida, definida en la resolución de la alcaldía, busca fortalecer la economía nocturna, dinamizar el turismo y ofrecer espacios seguros de esparcimiento para los ciudadanos. Las áreas seleccionadas corresponden a sectores con alta concentración de establecimientos de entretenimiento y tradición cultural. Estas son: localidad Usaquén, calle 172A; localidad Chapinero, Chapinero Central, zona Rosa y Marley; localidad Bosa, Bosa Centro; localidad Kennedy, Cuadra Alegre; localidad Fontibón, Centro Fontibón y Modelia; localidad Engativá, Álamos, Las Ferias Zona 1, Las Ferias Zona 2, Boyacá, Santa María; localidad Suba, Lombardía, Los Porticos y Subasal; localidad Los Mártires, La Favorita, San Andresito, San José y Calle Octava Sur; y localidad Puente Aranda, El Galán. Los objetivos de esta medida son impulsar la economía nocturna. Se espera que el horario extendido incremente el consumo en bares, restaurantes y discotecas, beneficiando a pequeños y grandes empresarios. También generar empleo. La ampliación de horarios abre oportunidades laborales en sectores como seguridad, transporte, gastronomía y entretenimiento. Seguridad controlada. La medida está acompañada de planes de vigilancia y control policial para garantizar el disfrute se dé en condiciones seguras. Turismo y cultura. Bogotá busca posicionarse como una capital atractiva para visitantes nacionales e internacionales que buscan experiencias nocturnas diversas. Los establecimientos que accedan al horario extendido deberán cumplir con requisitos de seguridad, control de aforo y convivencia ciudadana. La alcaldía ha señalado que se realizarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las normas y evitar problemáticas como riñas, exceso de ruido o venta irregular de alcohol.
La medida convierte a Bogotá en una de las ciudades con mayor flexibilidad en su vida nocturna en la región. Se espera que los sectores beneficiados experimenten un repunte económico significativo al tiempo que se promueve una cultura de disfrute responsable. Con esta decisión, Bogotá da un paso hacia la consolidación de una ciudad nocturna moderna y segura, donde la rumba se extiende hasta la madrugada, pero bajo reglas claras que buscan equilibrar el entretenimiento con la convivencia ciudadana. El Visionario Noticias. Y para finalizar, la Fiscalía desmanteló una red transnacional que lavaba dinero del envío de cocaína a Europa. Camuflada en cargamentos de Gulupa, se blanquearon más de 182.000 millones de pesos y se impusieron medidas cautelares sobre bienes por 53.000 millones. Este golpe, conocido como el caso Gulupa, reafirma la lucha contra las finanzas del crimen organizado. Damos paso a los fiscales encargados, quienes ampliarán los detalles de esta investigación. Mi nombre es Sandra Liliana Mesa Agudelo, soy la directora especializada contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación. El caso Gulupa es un caso que es digno de mostrar para evidenciar no solo el nivel que tiene la Fiscalía en la actualidad en materia de investigaciones, sino también con respecto al nivel de compromiso y de amor que los fiscales y los grupos de investigación tienen por la labor que están realizando y que están cumpliendo, y que va más allá de los retos que implican estas nuevas o estos nuevos modelos de economía ilícita. Yo soy Camilo Andrés Ruiz Guevara, fiscal delegado ante jueces penales del circuito. Precisamente pues analizar cómo ha sido la evolución del narcotraficante y del narcotráfico como tal ha demostrado que sí han tenido un cambio drástico. Ya hoy es muy diferente el narcotraficante al clásico que encontrábamos, aquel que andaba pues con imágenes ostentosas o una vestimenta ostentosa, muy visible. Inicialmente todos aquellos integrantes o todas aquellas personas que participaban en el narcotráfico eran demasiado visibles. Era visible la cantidad de dinero, era visible el poder, pero ahora no. Ahora precisamente ha cambiado y los hemos comenzado a identificar como unos narcos invisibles. Esto ha pasado a una segunda, tercera generación, donde ellos ya empiezan a tener como un matiz más de empresarios, unas imágenes de ser personas pues que simplemente se dedican a actividades económicas lícitas, y ya llegar a una cuarta generación en donde ellos realmente es muy poco el contacto que tienen con la cadena de producción de la sustancia estupefaciente. Por el contrario, lo que buscan vender es esa imagen de prósperos empresarios que no tienen nada que ver con el mundo delictivo. El caso que hemos denominado Gulupa se convierte en un caso sin precedentes en investigaciones patrimoniales. Esta es una organización criminal muy bien estructurada. Se trataba de una organización criminal dedicada a la exportación de sustancias estupefacientes camufladas, contaminados en cargamentos y containers de fruta. Por eso se le denominó por parte de la Unión Europea y la Policía Europea del caso Gulupa. Pudimos encontrar unas características importantes dentro de este grupo delictivo organizado. En primera medida, que acudían a herramientas sofisticadas para poder enviar el estupefaciente con destino a Europa. Estamos hablando de una organización que tenía una capacidad para enviar entre 6 y 10 toneladas mensuales a los países europeos a través de puertos nacionales ubicados en el Caribe y también en puertos internacionales ubicados en el Pacífico. Logramos establecer que estas personas tenían una alianza estratégica con miembros del Clan del Golfo. Y adicionalmente le pagaban por toda la labor logística. Es decir, Clan del Golfo producía la cocaína, producía el estupefaciente, pero también tenía la obligación de llevar ese estupefaciente hasta el puerto, para luego estas personas hacer todo lo necesario para realizar el transporte o el traslado internacional a través de Centroamérica, a través del Caribe y finalmente hasta los puertos europeos. SkyECC se convirtió en la aplicación de mensajería instantánea preferida por el crimen organizado a nivel mundial. Esta aplicación fue desarrollada por una empresa denominada Sky Global, que se destacó por ser la aplicación de mensajería encriptada más grande del mundo. La mensajería encriptada, en palabras más comunes, consiste en unos mensajes que solo pueden ser leídos por quien lo envía y por quien lo recibe, nadie más.
A partir de ese análisis, de esos cientos de pines de la aplicación Sky ECC, se encontraron muchas formas de operar por parte de la organización. Una de ellas fue el uso del sistema criptoactivos. A partir del ecosistema cripto, nos vimos en la necesidad de empezar a estudiar, de descifrar cómo era que ellos estaban utilizando estas nuevas tecnologías para lavar su dinero. Estamos hablando de un lenguaje cifrado, estamos hablando de conversaciones en las que se habla entre un alias y otro alias, y el trabajo que realiza la policía es tan maravilloso que comienza a separar cada tipo de conversación que se refiere, uno, a movimientos o traslados, dos, a envíos de droga, en especial de cocaína, al interior de contenedores de frutas y entre ellos pues de gulupa. Tres, a notificar cuando se cae uno de estos cargamentos y es incautado por autoridades en cualquier lugar, Europa, o en Holanda, en España. Cuando se analizan las comunicaciones que ellos tienen en los pines, pues nosotros casi que nos metemos dentro de la organización, sabemos cómo piensan, cómo actúan, cada uno de ellos lo hace de manera distinta, y allí ellos contaban no solamente sus actividades ilícitas, los envíos de los cargamentos de droga, cómo lo hacían, sino que también en esos pines dialogaban sobre su vida personal, sobre su modo de vida. Y esto nos permitió a nosotros poder otorgarle y darle un rostro a esos pines que hasta ese momento eran simples códigos, y que finalmente pudimos entender que estábamos frente a los hermanos Prada Moriones, a Pablo Felipe y a Santiago, y también frente a Carlos Ariel Zuluaga Lema, que correspondía al alias de Cejas. Estas personas vinculadas presuntamente a la labor del narcotráfico. Cuando ya teníamos las órdenes de captura otorgadas, cuando ya habíamos adelantado los procedimientos ante la Interpol para poder lograr la notificación roja de las 3 personas que se encontraban en el exterior, ya estábamos a pocas horas de realizar la operación del caso. Fue una noche que no se pudo dormir, la verdad, porque aquí teníamos que analizar esa diferencia horaria. Es decir, nosotros queríamos, y así lo hicimos, operar el caso de manera simultánea. Ya posteriormente se nos informa que fueron capturados, se nos envían las primeras imágenes, y con esas primeras imágenes pues ya comenzamos a hacer aquí los trámites. ¿Y cuáles son los trámites? Pues hacer la solicitud formal de extradición. El caso Gulupa tiene un impacto no solamente nacional, sino a nivel internacional. La Fiscalía General de la Nación innovó en esta investigación y es un referente también. Estas organizaciones saben que podemos llegar hasta allá, que los podemos impactar, que no hay fronteras, que a través de los mecanismos de cooperación internacional podemos ir hasta donde se encuentre. Aquí se trabajó como entidad, aquí se trabajó como Fiscalía General de la Nación, aquí se trabajó incluso articulando la Policía Nacional. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.